¿Cómo estamos? Soy el Kowalski y os traigo una reseña de Las raíces de Goya, escrito por J. Carlos Arroyos y editado por Círculo Rojo. ¡Comenzamos! Nos encontramos ante un libro que pretende documentar y esclarecer los primeros años de vida del genuino pintor Francisco de Goya. Un libro que va a ir desde los primeros años de vida del pintor hasta su llegada a Madrid. En este libro descubriremos, su pueblo natal, Fuendetodos, donde allí el pintor, se va a criar y en ese ambiente rural, en ese ambiente amable, en ese ambiente de pueblo, va a empezar a forjar su propio mundo interior. Más adelante el libro avanza y veremos cómo Goya llega a Zaragoza y en la antigua capital del Reino de Aragón, en una ciudad ya más grande, más rica, no solo en lo económico, sino también en lo cultural, Francisco de Goya va a empezar a culturizarse, va a empezar a tener contacto con la alta sociedad, con la cultura, con la música, con las artes, y eso le va a ir nutriendo y va a ir también transformándole, y convirtiéndolo un poco en el pintor que luego llegó a ser. Además, en esa parte también descubriremos ese carácter un poco tumultuoso que tenía el pintor. Y conoceremos algunas anécdotas del pintor donde también quizás se vio involucrado en algunas trifulcas. Y por supuesto también iremos descubriendo su parte de profesional, de ese trabajo pictórico que iba realizando. Sobre todo a través también de la Real Fábrica de Tapices, y donde él empezaría un poco a desarrollar su propio estilo, podríamos decir, o su propia forma de ver y entender la pintura. Y a través de todas estas cositas que os he ido contando, su nacimiento, sus raíces en ese pequeño pueblo, su paso a Zaragoza y su ya posterior también paso a Madrid, veremos cómo irán forjando y transformando a uno de los artistas y pintores más grandes de la historia de la humanidad. Muchas veces, y no solo con Goya, con muchos artistas pasa lo siguiente, y es que los libros se centran en su obra pictórica y obvian los aspectos más personales de los autores, Y en este caso creo que este libro es eso, es eso que os estoy comentando. Este libro nos va a hablar sobre quién es Goya, por qué es Goya, de dónde viene Goya, y lo hace a través de una tremenda documentación. Ya os digo que a mí, como amante de la historia del arte y de la pintura y de lo artístico en general, me parecen obras como estas que son muy necesarias y son obras también valientes, porque ya os digo, se hacen pocos autores van a este tipo de temas relacionados con los pintores, en este caso con Goya, porque sí que es cierto que es algo muy concreto, podríamos decir. Pero ya os digo que a mí, personalmente, como apasionado, y creo que a cualquiera que sea apasionado de la pintura, concretamente de Goya, o os diré más de la historia de España, porque hay mucho de historia en este libro, creo que este libro es una pequeña joyita. Fijaros que además hay algo que os quiero destacar, y es que el autor tiene una biblioteca de aproximadamente 600 libros sobre Goya. Yo no conozco las bibliotecas a nivel de España de monográficas de Goya, pero probablemente sea una de las más grandes colecciones, Y es una colección privada de J. Carlos Arroyos, y ya os digo, la documentación que ha podido aportar el autor a este libro, os aseguro que es descomunal. Al final el libro lo que va a hacer, ya os digo, va a ir relatando, en cierto modo, un poquito novelado, también podríamos decir, esos aspectos, esa niñez, ese paso a Zaragoza y a la posterior llegada a Madrid
pintor Goya. Y bueno, el autor lo hace de tal manera que, os digo, ¿no? Parece como un relato, va explicando, ¿no? Contextos históricos, situaciones, lugares, anécdotas también del autor, y de cómo, pues eso, ¿no? Todas esas vivencias van a ir forjando tanto la personalidad como la mano, ¿no? Del pintor. Ya os digo, me ha sorprendido el libro, me ha gustado el libro, me parece un libro atrevido, me parece un libro, bueno, contundente y muy apasionante. Quizá, entre comillas, no sea para todos los públicos porque, bueno, pues habla sobre la historia o la biografía, ¿no? De un autor, de un pintor concreto, pero os digo una cosa, ¿no? Insisto, que ya os lo he dicho antes, os lo repito, y es que al final también hay mucha documentación y hay mucha historia de España, así que al final, si os gusta la historia, si sois unos apasionados de la historia, estamos ante un libro de historia del arte y una biografía del pintor Francisco de Goya. Por lo tanto, creo que es un libro muy completo y que al final, pese a ser algo como muy cerrado, no lo es tanto y puede estar abierto a, bueno, muchos tipos de público. Pues nada, hasta aquí la reseña de hoy. Espero que os haya gustado, espero que os animéis a adentraros en este libro atrevido, ¿no? Como os digo. Y sin más, nos vemos en más reseñas por el canal de Círculo Rojo. Así que, hasta luego.